soy María Trader y como siempre les doy la bienvenida a mi canal y les envío un fuerte abrazo. Espero que ustedes se encuentren súper bien en este maravilloso día. El video de hoy va a ser interesante como siempre, ya que voy a estar hablando acerca de las estrategias que yo estoy utilizando para generar muy buenos beneficios. Así que amigos, a ustedes les interesa y espero que aprovechen esta información al máximo, que encuentren situaciones similares para que puedan generar estas mismas ganancias. Y para los que son nuevos en este canal y todavía no han ingresado a mi grupo privado, les invito a que lo hagan solamente escribiéndome la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. En este grupo te estoy dando señales de entradas y salidas, muchos trucos y consejos que les va a ayudar mucho a generar buenos ingresos. Ahora sí amigos, continuemos. Muy bien amigos, hoy vamos a operar con los pares de divisas OTC como ya lo había mencionado antes, porque no es un día laborable y por lo tanto la bolsa está cerrada y solo están disponibles en el mercado los pares de divisas OTC. Estos pares de divisas son generados por el propio broker de la plataforma y son susceptibles al análisis técnico. Esto significa que se pueden operar con el análisis técnico clásico, al igual que los pares de divisas normales. Esta es una muy buena opción para la gente que no tiene tiempo para hacer trading entre semana. Hoy vamos a operar utilizando el mismo método de trading que utilizo cuando opero con los pares de divisas normales. En concreto, amigos, yo utilizo los niveles de soporte y resistencia, las tendencias alcistas y bajistas, las figuras del análisis técnico y otras situaciones y patrones en el mercado. Así que ustedes asegúrense de ver este video hasta el final, ya que es posible que les guste esta forma de operar y quieran utilizarla en su propio trading diario. Ahora sí, amigos. Justo en este momento ya he encontrado mi primer punto de entrada y ahora lo voy a explicar todo. Empezamos. Aquí podemos ver que hubo un buen y sólido movimiento a la baja. Y también tenemos un nivel de soporte en la parte inferior. En esta situación propongo abrir un trade a la baja por 3 minutos, ya que el precio se está moviendo hacia abajo con bastante fuerza y todavía hay espacio hasta el nivel de soporte. Así que creo que esta situación y en esta situación 3 minutos serán suficientes para nosotros, porque es más probable que el precio siga moviéndose directamente hacia este nivel. Y además el precio tiene un excelente potencial a la baja. Así que amigos, esperemos a que finalice nuestro trade y ver qué resultados obtendremos. Muy bien amigos, como podemos ver el precio bajó y aquí obtenemos muy buenos beneficios. El precio después de tocar este nivel hizo un pequeño retroceso hacia arriba y luego de este nivel se rompió, pero el precio tiene un gran potencial para bajar. Esto es un buen comienzo, así que continuemos y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte y en esta situación amigos vamos a abrir un trade por 1 minuto a la baja, ya que ahora mismo el precio ya está empezando a romper el nivel de soporte y se mueve hacia abajo. Ahora el precio tiene un buen potencial a la baja y nos encontramos con que hay un fuerte impulso para que el precio se mueva hacia abajo en el mismo nivel de ruptura. Y creo que en esta situación 1 minuto será suficiente, porque el precio se mueve a la baja de forma bastante clara y tendremos tiempo para trabajar con el mismo movimiento del precio. Pero por supuesto, es más probable que después de la ruptura del nivel haya un retroceso o un pullback hacia arriba, ya que el precio entrará en una zona de corrección y en la mayoría de los casos esto es lo que ocurre. Por eso aquí creo que 1 minuto será suficiente para nosotros. Entonces amigos, vamos a esperar el resultado. Bastante bien amigos, y efectivamente este nivel ha sido superado y logramos cerrar nuestro trade con tan solo 1 minuto fue suficiente. Así que amigos, continuemos. Aquí vemos un nivel de soporte y vamos a abrir un trade por 1 minuto a la baja, ya que podemos ver que el precio tiene un gran potencial a la baja. Y en este momento se está produciendo una ruptura y el precio está empezando a salir de este nivel.
Además, creo que aquí un minuto será suficiente y volveremos al propio impulso del movimiento del precio hacia abajo en el mismo nivel de ruptura. Y ahora mismo el movimiento del precio tiene fuertes velas rojas. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade y ver qué resultados vamos a obtener. Excelente amigos, como podemos ver, este nivel fue superado con éxito y un minuto fue suficiente nuevamente para nosotros. Y nosotros estamos obteniendo buenas ganancias. Todo va bien, continuemos y busquemos la siguiente situación en el mercado. Aquí en la parte superior tenemos un nivel de resistencia. Y también podemos ver que después de la aproximación a nuestro nivel hubo un pullback hacia abajo y tras el retroceso nuevamente el precio se mueve hacia nuestro nivel y hay una especie de comprensión. Entonces aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que el precio también tiene un buen potencial hacia arriba y creo que próximamente el precio seguirá moviéndose hacia este nivel. Por eso abrimos un trade por 2 minutos, teniendo en cuenta una posible corrección o un pequeño retroceso a la baja. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, tras un pequeño retroceso, el movimiento alcista continuó y obtuvimos muy buenos beneficios. Esta situación funcionó muy bien y todo va bien, así que continuemos. Aquí en la parte superior tenemos un nivel de resistencia y en esta situación vamos a abrir un trade por 1 minuto hacia arriba porque el precio tocó nuestro nivel y esta es la segunda vez en los últimos 10 minutos que se produce un tipo de subida y creo que próximamente este nivel será superado porque el potencial general del precio también está subiendo. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade y ver qué resultados vamos a tener ahora. Genial amigos, todo ha ido muy bien. Vemos que el movimiento alcista efectivamente continuó y obtuvimos ganancias. Y aunque el precio disminuyó, este nivel fue superado. Pero lo principal es que hemos tenido tiempo para trabajar con este movimiento. Pero a veces puede haber diferentes resultados trabajando con la misma situación, ya que en estas situaciones se produce un impulso de ruptura y el precio se mueve con fuerza hacia arriba. Pero aún así, a veces es un movimiento lento y menos impulsivo. Mientras tanto amigos, en el depósito ya tengo $7,500, así que propongo abrir un último trade para el día de hoy. Ahora vamos a continuar buscando la siguiente situación en el mercado. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y también podemos ver que se está produciendo un buen y fuerte movimiento ascendente. Así que vamos a abrir aquí un trade por 1 minuto a la baja, ya que aquí el precio se ha acercado a nuestro nivel con fuertes velas verdes. Y en esta situación, creo que lo más probable es que haya un pequeño retroceso desde este nivel, en el que habrá movimientos y el precio entrará en una zona de corrección. Porque como en la mayoría de los casos, después del impulso de una nueva aproximación al nivel, viene un pullback a la baja. Y creo que en esta situación, 1 minuto también será suficiente para nosotros, ya que justo después de la apertura del trade, el precio volvió a bajar con una fuerte, clara vela roja. Así que amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, como podemos ver, el precio realmente llegó a la zona de corrección y volvió a moverse hacia abajo. Y por supuesto, hemos obtenido beneficios con tan solo 1 minuto. Y como nos hemos dado cuenta, el precio se está moviendo de forma bastante impulsiva y por lo tanto creo que el precio próximamente seguirá subiendo y es probable que este nivel se rompa. Ya que he cumplido con el plan que tenía para el día de hoy, ahora cierro mi sesión y salgo del mercado. Y por supuesto retiro todas mis ganancias. Que por cierto el monto total que he ganado con el trading del día de hoy es de $9,000. Así que estoy súper feliz y contenta con el resultado. Esto demuestra que el trading de hoy
ha ido muy bien y que la estrategia que estoy utilizando realmente funciona. Así que mi objetivo es transmitirles todos mis conocimientos para que ustedes también puedan generar estas ganancias gracias a su propio mérito, trabajo y esfuerzo. Como he dicho antes, este método de trading es perfecto para operar en pares de divisas normales y en pares de divisas OTC. Así que espero que hayan disfrutado muchísimo este video y que toda la información sea útil para ustedes. Ustedes intenten encontrar situaciones similares en el mercado por su propia cuenta y es necesario que practiquen mucho y hagan trading constantemente para acumular experiencia. Pero eso sí, con mucha responsabilidad sobre sus inversiones, como siempre lo he dicho. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este video y como siempre estoy súper feliz y contenta de que ustedes hayan quedado conmigo hasta el final. Por lo tanto, les quiero dar las gracias infinitas por estar conmigo, ya que ustedes me motivan a seguir generando más contenido en este canal. Amigos, ustedes aprovechen la información al máximo que estoy dando de forma gratuita en mi canal para generar muchos beneficios. Aprendan la estrategia que yo utilizo y que me da resultados para que ustedes puedan generar también mucho dinero. Y si quieren ganar mucho más, pueden ingresar a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Y por último, suscríbanse a este canal, denle me gusta, comenten y compartan este video con todo el mundo, ya que esto me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!